Hola amigos de YouTube, en este nuevo video vamos a hablar sobre la transformada de Laplace. Bien, la transformada de Laplace es un operador integral que se utiliza justamente para resolver ecuaciones diferenciales de forma más sencilla, siempre y cuando tengamos las condiciones iniciales de dicha ecuación diferencial. Si tenemos una ecuación diferencial y sus condiciones iniciales, podemos resolverla mediante la transformada de Laplace. Al hacer esto, el proceso es más sencillo que resolverlo con otros métodos como ser variación de parámetros o coeficientes indeterminados. Pero bueno, básicamente eso es la transformada de Laplace. Es un operador integral que se utiliza para la resolución de ecuaciones diferenciales. La transformada de Laplace está definida por una integral impropia que va de 0 a infinito y en el integrando tenemos una función f de s por un núcleo de transformación por el diferencial t. Como mencioné anteriormente, la transformada de Laplace se define como siendo f de t una función la cual es continua en un dominio que va de 0 a infinito positivo. Entonces la transformada de Laplace está definida de la siguiente manera: la integral impropia de 0 a infinito de la función f de t por Euler a la menos st, siendo esta expresión nuestro núcleo de transformación, siendo s una variable ficticia a lo que es la resolución de la integral, pero que vendría a ser la variable de la función transformada. Y la función transformada se representa de esta manera, como f mayúscula de s. Bueno, en el caso de la transformada de Laplace existen condiciones que tiene que cumplir la función para saber si se le puede o no aplicar la transformada de Laplace. Las condiciones justamente son las siguientes. La función tiene que ser continua o seccionalmente continua. Es decir, que la función a la cual se le va a aplicar la transformada de Laplace tiene que ser una función continua o, en defecto, una función que es seccionalmente continua. Es decir, que es continua a tramos. Justamente entonces estamos hablando de que solamente pueden haber un finito número de indeterminaciones, y estas indeterminaciones pueden ser del tipo hueco o salto. No pueden ser indeterminaciones infinitas, sino que pueden ser únicamente indeterminaciones finitas. Bien, la otra condición es que sea de orden exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos nuestra función f de t, esta función en el infinito tiene que crecer más lentamente que una exponencial del tipo m por Euler a la at, siendo m y a valores que se eligen de manera convenientemente o de manera arbitraria. Si nosotros planteamos el límite de t tendiendo a infinito de el cociente entre f de t y nuestra exponencial, tiene que ser igual a 0. Básicamente el resultado de nuestra integral tiene que ser convergente. O sea, el resultado de esta integral impropia debe converger para que cumpla justamente con la transformada de Laplace. Bien, estas condiciones es importante destacar que son condiciones suficientes, pero más no necesarias. Es decir, que van a haber ciertas funciones, por ejemplo, que no cumplen con estas condiciones, pero a las cuales también se le puede aplicar la transformada de Laplace, siendo, por ejemplo, uno de los casos más conocidos, la función delta Dirac, por ejemplo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a borrar esto y le voy a explicar un par de características más que posee la transformada de Laplace. Principales que tiene la transformada de Laplace es que también existe la transformada inversa de Laplace. Entonces podemos definirla a esta misma como el símbolo de Laplace elevado a la menos 1 de la función f de s. Entonces, por resultado, tendríamos la función f de t. Es decir, que la transformada inversa de Laplace nos va a dar por resultado justamente nuestra función antes de transformarla a Laplace justamente. También es importante destacar que, al igual por ejemplo que las derivadas convencionales, o sea las derivadas de variable real o por ejemplo las integrales en variable real, sabemos que a veces podemos hacer una tabla con las integrales básicas o con las derivadas básicas,
Acá de igual forma también podemos hacer una tabla, que es la que vamos a plantear enseguida, con las transformadas básicas de las funciones, es decir, ciertas funciones f de t y sus transformadas, que son las que comúnmente se suelen utilizar más que nada a la hora de realizar justamente cálculos en matemática aplicada, más que nada en fenómenos físicos. Y bueno, después de eso vamos a hablar un poco sobre las transformadas de las derivadas. Bien, analicemos lo siguiente. Las transformadas básicas, básicamente son estas, que bueno, voy a dejar para que vean bien tipo la tabla básica de lo que serían las transformadas de Laplace. Si tenemos una constante, cualquiera sea, la transformada de dicha constante va a ser esa constante sobre S. Si tenemos una función que es lineal, es decir, t por ejemplo, nuestra transformada vendría a ser 1 sobre s cuadrado. Si es t al cuadrado vendría a ser 2 sobre s al cubo. Si es t al cubo vendría a ser 3, perdón, acá es 2 factorial y acá es 3 factorial. Vendría a ser 3 factorial sobre s a la cuarta. Si es t a la n vendría a ser entonces n factorial sobre s a la n más 1. Si es coseno de kt vendría a ser s sobre s cuadrado más k cuadrado. Si es seno de kt vendría a ser k sobre s cuadrado más k cuadrado. Y si es Euler a la kt, por ejemplo, vendría a ser s sobre, perdón, s no, 1. Si es Euler a la kt vendría a ser 1 sobre s menos k. Por ejemplo, si acá esto vendría a ser menos kt, acá vendría a ser s más k. Por lo general, si queremos realizar la transformada de Laplace por definición de estas funciones, funciones f de t, por lo general en la mayoría de los casos se van a resolver mediante integrales por partes. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a resolver una de estas expresiones. Por ejemplo, vamos a resolver el coseno de kt por definición y vamos a saber que bueno, el resultado al que tenemos que llegar es s sobre s cuadrado más k cuadrado. Voy a hacer el desarrollo, se lo explico y luego partimos con un poco más de explicaciones sobre las transformadas de Laplace. Partiendo por la transformada de Laplace por definición, la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la integral impropia de 0 a infinito del coseno de kt por nuestro núcleo de transformación por diferencial t. Ahora vamos a resolverla mediante integrales por partes. Recordemos la definición de integrales por partes, que es la integral de u diferencial b, que es u por b menos la... y que la integral de u diferencial b va a ser igual a menos u por b, va a ser igual a que la integral de u diferencial b va a ser igual a u por b menos la integral de b por diferencial u. Ahora tenemos que elegir convenientemente cuál de estos términos va a ser u y cuál de estos términos va a ser b. Lo que vamos a hacer es decir que u va a ser coseno de kt y diferencial b vendría a ser Euler a la menos st por diferencial t. Entonces sabemos que diferencial b va a ser igual a Euler menos st por diferencial t. Integramos ambos miembros y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar b va a ser igual a Euler a la menos st sobre menos s. Y si u es igual a coseno de kt, tenemos que hallar la derivada de u. Y la derivada de u va a ser menos seno de kt por la derivada de lo de adentro, que sería por k. Porque la derivada de cada t vendría a ser k. Y nos queda esta expresión. Ahora podemos, teniendo u, teniendo b, teniendo diferencial u y teniendo diferencial b, podemos armar la integral por partes, quedándonos de la siguiente manera.
la integral nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar coseno de kt por Euler elevado a la menos st sobre menos s, evaluada entre infinito y 0, menos la integral de 0 a infinito de Euler a la menos st sobre menos s por menos seno de kt por k. Todo esto por diferencial t. Acá nos damos cuenta que si evaluamos en los extremos, esto va a pasar lo siguiente. Nosotros, al evaluar en los extremos, si hacemos Euler, evaluamos en infinito, vamos a tener Euler a la menos infinito, que eso es 0, entonces la primera expresión vendría a ser 0. Menos, analizamos en 0, sabemos que todo valor elevado a la 0 es 1, y coseno de 0 es 1. Entonces esto vendría a ser 1 sobre menos s. En consecuencia, el resultado final va a ser 1 sobre s, de esta parte. Y acá, analicemos los signos. Tenemos este menos y este menos. Entonces, por ejemplo, si nosotros este menos lo sacamos afuera de la integral, vendría a quedar positiva. Pero, si sacamos este menos, volvería a quedar negativo. Entonces nos queda de esta forma la integral. Y bueno, básicamente ahora lo que tenemos que hacer es volver a resolver por partes esta integral. Y acá lo que vamos a hacer, primeramente, sabemos que s es una variable ficticia. Entonces esta s que está aquí, la podemos quitar afuera de la integral como 1 sobre s. Entonces nos quedaría menos 1 sobre s por la integral de 0 a infinito de... Y acá podemos reescribir nomás de esta forma, dándonos k también no depende de las expresiones, entonces también la podemos quitar afuera. Entonces nos va a quedar k en el numerador y s en el denominador. Bien, seno de kt por Euler a la menos st por diferencial t. Esta expresión también la podemos resolver mediante una función por tramos. Al resolverla mediante función por tramos nos queda de la siguiente manera. Nuevamente llamamos diferencial b a esta parte de la integral y llamamos u a esta parte de la integral. Como llamamos diferencial b exactamente a la misma parte de acá, entonces ya sabemos que nuestra b va a estar dada de esta forma. Hallemos diferencial u. Sabemos que u ahora va a ser seno de kt. Si hallamos diferencial u, nos va a quedar de la siguiente forma. La derivada del seno es coseno de kt por k, porque es la derivada de kt, siendo k justamente una constante, recordemos eso. Bien, nuevamente reemplazamos entonces en la fórmula de la ecuación de las integrales por tramos y nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar, reemplazando de la siguiente forma. Nos va a quedar 1 sobre s menos k sobre s, y acá reemplazaríamos la fórmula, o sea que sería u por b, nos va a quedar seno de kt por Euler a la menos st sobre menos s, evaluada en infinito y en 0, menos, y acá nuevamente vamos a tener la integral de 0 a infinito de b diferencial u, Euler a la menos st sobre menos s por coseno de kt por k diferencial t. Acá analicemos lo siguiente. Primero vamos a analizar qué es lo que ocurre acá cuando analizamos en los extremos. Acá nuevamente cuando analizamos en el extremo superior, es decir en infinito, vamos a tener Euler a la menos infinito, en consecuencia esto va a ser 0, y cuando analizamos en 0, esta expresión también por consecuencia va a ser 0, porque nos va a quedar algo sobre 0. Bueno, básicamente sabemos que al analizar los extremos, esta expresión nos vendría a quedar, al fin y al cabo, 0. Bueno, analicemos entonces la integral. Al analizar la integral ocurre lo siguiente. Acá nuevamente también este menos s lo podemos sacar afuera, al igual que está acá, y nos va a quedar más k sobre s por la integral de Euler a la menos st por coseno de kt diferencial t. Vemos que esta integral de acá tiene exactamente la misma forma que nuestra primera integral. Entonces nos damos cuenta que es una integral cíclica. Así que ahora podemos seguir trabajando sabiendo eso, que es una integral cíclica. Y bueno, entonces
lo que podemos hacer es agarrar toda esta expresión, la igualamos a nuestra integral y bueno, trabajamos algebraicamente para llegar al resultado final. Me estoy quedando sin espacio en el pizarrón, entonces lo que voy a hacer es borrar y seguir haciendo la resolución. Bien, sigamos con la resolución del ejercicio. Bien, nos queda entonces la transformada, nos está quedando de la siguiente manera. Y esto sabemos que está igualado a la integral de 0 a infinito de coseno de kt por Euler a la menos st por diferencial t. Bien, entonces ahora lo que podemos hacer, vemos que menos k sobre s está afectando a toda la expresión. Bueno, acá como está el 0, bueno, queda 0. Pero esta expresión nos tendrá que dar 1 sobre s menos k al cuadrado sobre s cuadrado por la integral de 0 a infinito de, acá podemos ponerlo también como coseno de kt por Euler a la menos st diferencial t igualado a la integral de 0 a infinito de coseno de kt de Euler a la menos st por diferencial t. Nos queda de la siguiente forma. Podemos entonces sumar en ambos miembros esta expresión para poder trabajar de esta manera, que básicamente, si nos damos cuenta, si sumamos ambos miembros es como que nos va a quedar así. Acá nuestro símbolo igual. Nos queda de la siguiente forma. Acá podemos sacar factor común de integral y entonces va a ser 1 sobre s va a ser igual a, sacando factor común la integral, nos queda 0 a infinito de coseno de kt por Euler a la menos st diferencial t. Y ahí nos va a quedar k cuadrado sobre s cuadrado más 1. Entonces, este término lo podemos pasar al otro lado dividiendo todo el término y nos va a quedar de la siguiente forma. Y sí, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar 1 sobre s sobre k al cuadrado sobre s cuadrado más 1. Esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito de coseno de kt por Euler a la menos st diferencial. Entonces, básicamente tenemos que trabajar un poco algebraicamente con este resultado para obtener el resultado final. Así que eso es lo que vamos a hacer. Al trabajar con ese resultado, nos damos cuenta de lo siguiente. Que nos queda de la siguiente forma. Vamos a hacer como un denominador s cuadrado en el denominador, y va a ser s cuadrado, k al cuadrado más s cuadrado. Y acá tenemos 1 sobre s. Ocupamos propiedades de extremos sobre medios y queda de la siguiente forma. Extremos sobre medios y nos va a quedar 1 por s cuadrado y acá nos va a quedar s sobre k cuadrado más s cuadrado. Se simplifica este término con este término y nuestro resultado final vendría a ser s sobre k al cuadrado más s cuadrado. Y de esta forma resolvimos por definición la transformada de Laplace de la función coseno de kt. Y nos damos cuenta que nuestro resultado coincide con el resultado que hemos visto en la tabla anteriormente. Bueno, acá lo único que está k al cuadrado más s cuadrado, pero bueno, básicamente como es una suma, podemos escribirla también como s cuadrado más k cuadrado, y no hay ningún tipo de problema. Y bueno, nos queda entonces el resultado, nos damos cuenta que es idéntico, lo que quiere decir que hemos resolvido de forma correcta. Bueno, ahora como último tema nos queda hablar sobre las transformadas de las derivadas. Para hacerlo un poco más rápido, directamente voy a borrar todo, hago todo el desarrollo de las transformadas de las derivadas y después se los explico.
derivadas. Justamente porque es necesario entender qué son las transformadas de las derivadas, porque recordemos que utilizamos la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales tienen distintos órdenes, justamente según las derivadas. Tipo, las funciones derivadas vendrían a representar cada una el orden de la ecuación diferencial, la derivada de mayor orden. Entonces tenemos que saber cómo se relaciona la transformada de Laplace con dichas funciones derivadas para poder resolverlas, o sea, para poder resolver ecuaciones diferenciales. Bien, si hacemos la transformada de Laplace de una función derivada, nos va a quedar de la siguiente manera. Por definición tenemos la integral impropia de 0 a infinito de la función derivada por nuestro núcleo de transformación diferencial t. También resolvemos por integrales por parte, pero hacemos lo siguiente. Vamos a llamar diferencial b al conjunto que está formado por nuestra función derivada y al diferencial t. Si nosotros integramos ambos miembros, nos queda que b va a ser igual a f de t, porque si nosotros sabemos que la derivada de la integral son operaciones inversamente proporcionales, entonces si nosotros hacemos la integral de la función derivada, obtenemos la función, que vendría a ser f de t. Bien, y u vendría a ser Euler a la menos st. Si derivamos, diferencial u vendría a ser Euler a la menos st por menos s, todo por diferencial t. Reemplazamos entonces en nuestra ecuación de las integrales por tramos y nos queda lo siguiente. Nos va a quedar esta expresión de acá, nos va a quedar b por u evaluada a los extremos menos la integral impropia de b por diferencial u. Bien, al evaluar los extremos, acá recordemos lo siguiente, siempre va a ocurrir lo mismo. Si nosotros hacemos Euler a la menos infinito es igual a 0. Y si hacemos, básicamente acá sería 0 menos la función evaluada en 0. Porque sabemos que si la función en el Euler, la función Euler a la 0 va a ser 1. Entonces nos va a quedar f de 0. Y nos queda entonces menos f de 0 por, bueno, justamente las propiedades a la hora de analizar. O sea que nos queda 0 menos f de 0. Y acá resolviendo esta integral nos damos cuenta de lo siguiente. Si nosotros sacamos menos s, que es una variable ficticia, fuera de la integral, nos damos cuenta que nos va a quedar más s. Y en consecuencia, si nosotros quitamos esta expresión, vemos que la integral básicamente es la definición de la transformada de Laplace. En consecuencia, su resultado vendría a ser f de s. Por consecuencia, nuestro resultado final va a ser s por f de s menos la función evaluada en 0. Bien, ¿qué ocurre si ahora hacemos la transformada de Laplace de la derivada segunda? Al hacer esto, nos damos cuenta que, bueno, tenemos, hacemos por definición, nos queda de esta forma. Ahora nuestro diferencial b vendría a ser f doblemente prima de t, o sea, de la función, o sea, la derivada segunda. Y si la integramos, nos va a quedar la derivada primera, por propiedades justamente de derivadas integrales, lo que hablamos recién. Entonces, al reemplazar en la expresión, nos queda de la siguiente forma. Nos va a quedar la derivada primera por Euler elevado a la menos st, evaluada en infinito y en 0. Va a ocurrir lo mismo. Entonces, por resultado, vamos a tener menos la derivada de la función evaluada en 0. Y acá nos damos cuenta de lo siguiente. Acá ocurre lo mismo, acá me confundí, no puse el término, pero vendría a ser menos s. Menos s por diferencial t. No, perdón. No dije nada. Ignoremos lo que acabo de hacer. Bien. Vemos entonces que si sacamos, como hicimos anteriormente, menos s afuera de la integral, nos va a quedar más s. Y nos queda la integral de 0 a infinito de nuestra función derivada. Pero bueno, el resultado de esta integral, de esta transformada de Laplace, justamente ya lo tenemos porque es el que acabamos de obtener acá arriba. Entonces básicamente va a ser s por s por f de s menos f de 0. Y la expresión final nos vendría a quedar s cuadrado por f de s menos s por la función evaluada en 0 menos la derivada de la función evaluada en 0. Bien, ahora si hacemos la derivada tercera, va a ocurrir algo similar también. Hacemos la transformada de Laplace por definición de la derivada tercera y ocurre lo siguiente. Nos va a quedar el resultado final, bueno, sabemos que diferencial b, entonces va a ser la derivada tercera, y entonces, en consecuencia, b vendría a ser la derivada segunda. Al reemplazarlo en la ecuación
de integrales por partes, recordemos que bueno, siempre u, en este caso, y diferencial u siempre se va a repetir, porque siempre estamos utilizando diferencial b para cuando tenemos derivadas y demás. Bien, nos damos cuenta entonces de lo siguiente. Al reemplazar en la expresión queda lo mismo, nos va a quedar la derivada segunda por Euler, evaluada en infinito y en cero, entonces el resultado final vendría a ser menos la derivada segunda evaluada en cero, más, y ahí bueno, tenemos s porque sacamos menos s como factor, la sacamos afuera de la integral, y esta expresión de aquí ya la hemos resuelto recién y sabemos que este es el resultado. Entonces básicamente vendría a ser este resultado por s. Y entonces la expresión final nos vendría a quedar s al cubo de f de s menos s al cuadrado por la función evaluada en 0 menos s por la derivada evaluada en 0 menos la derivada segunda evaluada en 0. Nos damos cuenta entonces que se va a ir repitiendo un patrón. Siempre vamos a tener el primer término, el que está multiplicado por justamente la transformada, va a ser el único término positivo, los demás términos van a ser negativos y los demás términos siempre va a ser la función evaluada en 0. Entonces, si llevamos a una expresión enésima, es decir, a la expresión general, nos va a quedar de la siguiente forma. La transformada de Laplace de la derivada de una función enésima va a ser s a la n de f de s, o sea, de la transformada de Laplace, menos s a la n menos 1 por la función evaluada en 0, menos s a la n menos 2 por la derivada evaluada en 0 de la función. Y así sucesivamente hasta que nos quede s por f por la derivada enésima menos 2 evaluada en 0, menos, y el último término nos va a quedar la derivada enésima menos 1 evaluada en 0. Recordemos entonces que si nosotros tenemos por ejemplo esta expresión general, justamente que si nosotros tenemos una transformada de una derivada enésima, vamos a necesitar n condiciones iniciales para poder resolver la ecuación diferencial, o sea, para poder llegar a la solución de la ecuación diferencial. Y bueno, de esta manera terminamos de explicar lo que serían las transformadas de las derivadas de las funciones derivadas con Laplace. Bueno, espero que este video, no sé qué tan largo haya sido, pero espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas entendido un poco cómo funciona la transformada de Laplace, para qué se utiliza, y más que nada que te hayan quedado los conceptos claros. Espero que te haya servido y nos vemos en un próximo video. Las buenas se van al cielo y las malas a mi scooter.